Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estemos viendo este video. Este video tratará sobre definición, evaluación y gráfica de funciones en MATLAB. Los comandos a utilizar para hacer esto se describen a continuación. El primer comando es para declarar o definir una variable en MATLAB. El segundo comando, sub la función, x, a, es para evaluar una expresión o una función en MATLAB. El tercer comando, fplot, es cuando nosotros queremos graficar una función en un intervalo específico en MATLAB. Se puede usar este comando fplot, donde se coloca la función entre comillas simples o la expresión que queremos graficar. Para eso mismo también sirve el comando zplot, solo que en el comando zplot se escribe la función sin comillas simples y el intervalo donde queremos graficar. También tenemos el comando zplot de manera simple, donde solo es zplot la función y automáticamente el programa grafica un intervalo predeterminado por él. También se puede ocupar el comando fplot, donde ponemos un x mínimo, x máximo, y mínimo y y máximo, para cortar el plano cartesiano en estos límites. ¿Ok? Entonces empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio es una función cuadrática y nos pide que la definamos o escribamos cómo se escribiría en MATLAB. ¿Okay? Para eso nosotros vamos a utilizar Octave Online, ¿sí? Una herramienta para utilizar MATLAB de manera en línea, sin pagar ningún costo, dado que MATLAB tiene ese detalle que necesitaríamos pagar para poder obtenerlo. Entonces usamos esta herramienta libre. ¿Ok? Entonces empezamos definiendo la variable sims x. Empezamos definiéndola de esa manera y empezamos introduciendo la primera función. La primera función es 2 por x más 1 al cuadrado menos 5. ¿Ok? ¿Cómo se escribe eso? Dado de que lleva escribimos f de esta forma, y dado que lleva un producto, el producto acá se escribe como asterisco. Entonces ponemos 2 por x más 1 al cuadrado, creo que lo teníamos, ¿sí? Más 1 al cuadrado menos 5. Entonces más 1 al cuadrado, de esta forma, menos 5. Entonces de esta forma estaría definida la primera función. ¿Okay? De igual manera está la otra función, que sería g de x, es un cociente. Entonces como está definido, está escrito como un cociente y abajo lleva un radical, podemos utilizar primero, dado de que es un cociente, en MATLAB para escribir cocientes debemos acostumbrarnos a hacerlo. Escribimos g igual y escribimos paréntesis para el numerador, la pleca del cociente, y paréntesis para el denominador. Acostumbrémonos a hacerlo de esta manera para evitar errores. Entonces en el numerador, ¿quién es el que va? Va 2x cuadrado menos 3x más 1. Es un polinomio, una cuadrática. Es decir, 2 por, siempre lo escribimos de esa manera, x cuadrado menos 2 por x, perdón, creo que no era así, menos 3 por x más 1. 3 por x más 1. ¿Ok? Entonces eso va en la parte del numerador. En la parte del denominador dice que va esa raíz cúbica de 3x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Entonces podemos utilizar el hecho de que está escrito acá, esta propiedad. Cuando tenemos una raíz enésima de algo elevado a otra potencia, eso se puede pasar a exponente fraccionario de esta manera. Entonces usamos justamente eso en esa partecita. ¿Y qué tendríamos? Bueno, tendríamos que esta parte de aquí abajo de la expresión, 3x cuadrado menos x más 1, se puede escribir como 3x cuadrado menos x más 1 a la 2 tercios, usando esa propiedad. ¿Ok? Sería entonces así. Paréntesis, 3 multiplicado por x al cuadrado menos 2x más 1, y esto elevado a la 2 tercios. Vamos a poner el 2 tercios entre paréntesis para no confundirnos. 2 tercios. ¿Ok? Y de esa manera ahí tendríamos el denominador. ¿Ok?
Entonces allí nos quedaría, perdón, es 3x cuadrado menos x más 1. No es menos 2x, solo es menos x. Acá este 2 no va. Entonces tendríamos esa función. Y nos queda de esta forma. ¿Ok? Es la forma de cómo lo representa MATLAB. En siguiente literal nos están pidiendo que hagamos estas evaluaciones. Para hacer evaluaciones, el comando que se usa es el comando subs. Entonces podemos, para evaluar f de 2, g de 1/3, g de esta expresión y esta expresión que aparece aquí, vamos a usar el comando subs. Para la primera, por ejemplo, f de 2, ¿cómo se hace f de 2? Bueno, simplemente, vamos a poner un comentario, voy a poner acá evaluaciones. Entonces sería la primera, simplemente es un subs de la función f que he definido al principio, solo se escribe así f, la variable y el número donde quiero evaluar, según como hemos definido que se usa el comando, porque me están pidiendo en 2, ¿ok? Usando el comando subs. Entonces ahí está. De esa manera nos da que la función evaluada en 2 da 13. ¿Ok? El otro valor es g en 1/3. Entonces venimos y decimos, bueno, evaluemos g en 1/3. Sería subs, ahora la función g, simplemente la variable, que x es la variable en que está g, y colocamos el valor 1/3. Y de esa manera nos daría la evaluación en 1/3. Aquí aparecen advertencias, pero son a veces advertencias que tiene el programa, pero no es un error como tal. Entonces, luego nos pide g de 2x más h. ¿Cómo se hace cuando tenemos que evaluar a 2x más h en esta función? Bueno, simplemente el argumento ahora de la función ya no es x, simplemente ya no es un número, ahora es una expresión, y esa expresión es 2x más h. Es decir, que en el comando, en lugar de poner un número, voy a poner 2x más h. Pero para eso tendría que definir antes quién es h, que es una variable que no la conozco. Entonces vamos a definir antes h, sims h, la definimos anteriormente, y pues hacemos ahora la evaluación. Subs, en la función, que es, perdón, ahora g, colocamos la variable, que es x, y la evaluación es en 2 por x más h, ¿ok? Según como aparezca la expresión. Y ahí nos hace la evaluación en 2x más h. ¿Ok? Esa evaluación que está acá. Y asimismo, la evaluación de la función en x más c menos 2 por f de x menos c entre c. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que voy a hacer otra vez es esta misma expresión, solo de que tendría una combinación, es un cociente. Eso es un cociente de evaluación de funciones, f en x más c menos 2 por f de x menos c. Entonces voy a usar el comando sub para eso. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, sería, como es un cociente, entonces sabemos que los cocientes se escriben así, de esta forma. Bueno, de hecho, el denominador es c, así que, perdón, hay que definir antes la variable c, sin c, porque no la tengo también definida. Entonces ahora, pues, como es un cociente, decimos que vamos a escribir eso así como un cociente. ¿Cómo nos quedaría la parte de arriba? Dice es x, f de x más c menos 2 por f de x menos c. Ok, f de x más c se escribe como sub la función f, la variable que es x, y vamos a evaluar en x más c. ¿Por qué? Porque esa es la en donde vamos a evaluar la parte de arriba, en x más c. ¿Observen? Y la parte de abajo, ¿en qué vamos a evaluar? También en esa misma parte de arriba vamos a evaluar, vamos a restarle 2 veces f de x menos c. Entonces hacemos justamente eso. Menos, vamos a cerrar eso, y vamos a multiplicar menos 2 porque esta es una nueva evaluación, sub de f, la función, la variable, y sería ahora en x menos c. Y entonces de esa manera nos queda la parte de arriba. ¿Y quién es el denominador? En este caso el denominador simplemente es c. Y ese sería el cociente que nos están pidiendo en ese literal. ¿Ok? Esa sería la evaluación. Muy bien. Entonces ahora pasamos a la parte de gráficas. ¿Cómo se hace el trazo de estas gráficas? Usando cuadrícula, dice.
Entonces colocamos la gráfica de la primera función, x cuadrado menos 4x más 7. ¿Cómo se hace? Lo podemos usar tanto con el comando zplot y el comando fplot. Si usamos simplemente el comando zplot, por ejemplo, podríamos colocarlo acá la función, ¿verdad? Que sería x al cuadrado menos 4x más 7. Entonces podemos colocar así simplemente y nos daría nuestra gráfica, escribí mal el comando, es zplot. Entonces nos daría simplemente la gráfica, así de esa forma. Entonces también se puede definir la función antes, así, x al cuadrado menos 4x más 7, 4 por x más 7, y luego simplemente ponemos zplot y la función f, de esa forma. Entonces, aquí escribí mal el comando nuevamente, zplot f, y nos da la función. También se puede poner que definamos zplot en un intervalo nada más. Por ejemplo, si yo quiero nada más que me lo haga entre menos 4 y 8, por ejemplo, menos 4,8. Defino un x mínimo y un x máximo. Y ahí me lo daría. Solo está entre menos 4 y 8, el eje de las x. Cambia con respecto al gráfico anterior, observen. Ahora lo defino. Entonces, de igual manera, si nosotros queremos hacer otras variantes, podemos obtenerlas. Por ejemplo, usando el comando fplot también. Podemos usar el comando fplot. Solo que para el comando fplot tenemos que escribir la expresión entre comillas simples. Voy a poner acá. En lugar de zplot voy a usar simplemente fplot. Fplot. Y tendremos que poner esto en comillas simples. El polinomio. ¿Ok? Y si lo colocamos de esa manera, pues nos lo grafica también, nos hace la gráfica. Y también fplot se puede poner un x mínimo, un x máximo. Por ejemplo, puedo poner x mínimo menos 4, puedo poner x máximo 8, un y mínimo que sea 0, por ejemplo, y un y máximo que sea 20, por ejemplo. ¿Y qué nos da la gráfica? Perdón, hay que cerrar acá el corchete, y nos daría una parábola delimitada, ¿verdad? Entre menos 4 y 8 y entre 0 y 20 en el eje Y. Eso nos da este comando con fplot. Muy bien, eso sería la parte de funciones de esta manera. Si queremos ahora graficar esta función que es seccionada, ¿cómo hacemos para graficar una seccionada usando estos comandos? Podemos usar el comando zplot simplemente para que nos salga más fácil. Entonces esto lo vemos en la siguiente partecita del video.